la historia que dijo, y todo el mundo decía, qué mala suerte este anciano, Dios mío. Y él dijo, Dios sabe cómo hace todo. No es mala suerte ni buena suerte, Dios sabe y Él tiene el control de todo. Y dice la historia que semanas más adelante, este caballo volvió con una hermosa yegua. Y todo el mundo, ¡ay, qué buena suerte este abuelo! Mire, el caballo que se le había ido llegó con una yegua muy hermosa. Y todos maravillados. Y el anciano callado decía, no, no es buena suerte. Dios tiene el control y Él sabe cómo hace todas las cosas. Y dice la historia que empezó el muchacho emocionado, el hijo del abuelo, a montar ese caballo y a quererlo, ¿cómo le dicen? Mi esposo que dice, como a domarlo, ¿sí? Y dice que este caballo lo tumba y le partió la pierna a este joven. Y vio otra vez los vecinos, Dios mío, vecino, qué mala suerte que usted tiene. ¿Cómo va a ser posible que su hijo, la mano derecha suya, ese caballo lo tumba y lo hiere? ¿Y ahora qué va a hacer usted? Y el anciano sabio decía, no es mala suerte, Dios sabe cómo hace las cosas y todo está en su control. Resulta que una semana después de estar ese muchacho en muletas con la pierna enyesada, sin poder hacer nada, llegan todos los soldados del rey a reclutar los jóvenes que habían en ese territorio, en esa aldea, porque tenían la obligación de ir a la guerra. Tenían que ir a la guerra y era obligación. Pero ¿qué creen ustedes que pasó? Los hijos de todos los de la aldea fueron reclutados, pero el hijo de este anciano no, porque obviamente tenía la pierna partida y él no iba a servir para nada en esa guerra. Y todo el mundo vecino y todo el mundo angustiado, se le habían llevado los hijos. Dios mío, nuestros hijos. Vecino, qué buena suerte que usted tiene. Mire, su hijo preciso partirse la pierna y no fue reclutado. Y el anciano sabio dijo, Dios no es buena suerte, Dios tiene el control de todo y Él sabe cómo hace las cosas. Para terminar, hermano, esta historia, gloria al Señor. Dice que una semana después los hijos de todos los aldeanos fueron muertos en esa guerra, pero el único muchacho que sobrevivió fue el hijo de este anciano, gloria al Señor. ¿Y por qué esta historia? Porque la palabra nos dice, lo que acabamos de leer, que a los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso siempre me lo ha regalado el Señor a mí cuando he pasado por momentos difíciles. Como nos contaba el hermano Salvador, hay momentos de angustia que sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Hay momentos de angustia que creemos que ya no hay más nada que hacer, que nos desesperamos, hermanos, y es tanta la angustia que a veces tomamos salidas que no son de Dios. Y por eso el Señor en esta mañana dice, a los que aman a Dios, todo obra para bien. A veces, ¿qué pasa, hermanos? A veces queremos que todas esas promesas que están en esta palabra se cumplan a nuestro favor. Gloria a Dios. Todo lo que está aquí, estas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, Él quiere y Él sabe que se pueden cumplir en cada una de nuestras vidas. Y siempre decimos, Señor, háblanos, Señor, yo quiero que esta palabra se cumpla. Tu palabra dice que para los que amamos a Dios. Pero si lo vemos, la parte A de este versículo dice que no es para todos, es para los que aman a Dios. Y a veces nos cuesta, hermano. A veces nos cuesta amar a Dios y el Señor nos dice en esta mañana y me decía a mí, es necesario que guardes mi palabra. ¿Qué es amar a Dios? Dice la palabra que el que ama a Dios guarda su palabra. La hermana Nicole también lo leí ahorita en Deuteronomio 8:11. Es necesario que guardemos la palabra de Dios. De esa manera nosotros le demostramos que le amamos. Amén. Queremos que todo obre para bien a nuestro favor, pero no queremos hacer la parte A del versículo. No queremos, no, a veces, hermano, hay como a mí me impactó un drama que hizo la hermana Ana Rosa y las hermanas. No había tiempo para todo, a veces nos pasa, pero para Dios no. Porque cuando verdaderamente amamos a Dios, estamos dispuestos no únicamente a estar aquí en todos los servicios que debería ser, a hablarle al hermano que está allá en problemas. Hermanos, algo que Dios me enseñaba. Mire, hubo la semana vacacional, yo tenía todo preparado, eso angustió mi corazón y Dios lo sabe, porque yo quería estar en esa semana vacacional. De repente hubo un viaje como lo que le pasó al abuelo de la historia
Y yo peleando ahí, Dios mío, y orándole al Señor, Dios, pero ¿cómo va a ser posible que mi esposo va a realizar ese viaje precisamente esta semana, que es la semana vacacional? Y bueno, todo listo, mi amor, es que usted no me puede faltar porque es que usted es la que lleva las cuentas, esto es un viaje de negocios. Y yo, Padre amado, Señor, permite que a mi esposo le digan que no, que lo van a aplazar para la otra semana. Yo ahí peleando humanamente por lo que yo quería que pasara, pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Hermano, yo me fui angustiada, iba como molesta con mi esposo y le dije, Señor, coloca paz en mi corazón. Ya no pude estar ahí, pero no sé con qué propósito tú permites que yo venga a este lugar, a donde la familia de mi esposo iban a hacer unas cosas del campo, de la finca donde ellos están. Hermanos, para gloria del Señor, Dios me utilizó con los niños de todas las veredas, se reunieron porque ellos son mucho con mi esposo, se reunieron y empezó Dios a inquietar mi corazón que los reuniera y les hablara del Señor, así como yo lo sé hacer con los niños. Y empecé a reunirlos una noche, había muchos niños y empecé a hablarles y a decirles, a inquietar la palabra. El Señor empezó a hablar a mi oído, que decirles. Hermanos, para gloria del Señor, esos niños lloraban. Y hubo una niña que me dijo, se acercó una niña de 10 años y me dijo, Julie, ¿sabes una cosa? Que lo que tú acabas de decir, eso me ha pasado. Yo como niña me he querido quitar la vida y hoy lo que tú me has dicho ha tocado mi corazón de niña, y a veces me he sentido que mi mamá quiere más a mi hermano que a mí. Y a veces esas pequeñas cosas que usted le puede decir a un niño que lo ama, que Dios está contigo, hace un impacto tremendo, aunque no lo creamos, porque es Dios. Cuando amamos a Dios y amamos su presencia, es Dios el que utiliza nuestras vidas para hablar a aquellos que necesitan de su presencia, que necesitan un cambio en su vida, porque allá afuera hay mucha gente, hermanos. Miren, mi entorno de trabajo, hay mucha gente. Yo me impacto de mirar, de escuchar la gente. Tantas historias, tantas cosas que me mueve a decir, Señor, permite que yo pueda acercarme a hablarle de ti, porque sé que necesita de ti. Y tantas historias, gente que dice, ya, yo no quiero vivir más, ya yo, y se impacta uno, y es donde el Señor nos dice que nos preparemos. Por eso Dios me inquietaba, hay que prepararse, hermano, hay que estudiar, hay que no únicamente venir a recibir, también dar de lo que Dios nos da a nosotros, amén. Vemos también, hermanos, la historia, gloria al Señor, la historia de José. Y yo le pregunto a todos mis hermanos, ¿hay algún hermano que esté pasando por un momento difícil o que haya pasado por momentos difíciles? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿cierto? Pero les quiero decir algo, mis hermanos, que Dios es un Dios de promesas. Y cuando nosotros estamos bajo esa promesa, cualquier dificultad que se levante, cualquier obstáculo, qué sé yo, pérdida de trabajo, hemos perdido un ser querido o un amigo, problemas en nuestro matrimonio, toda esa clase de problemas que nos agobian, el Señor dice que esas promesas son para nosotros también, que le amemos con todo nuestro corazón, porque el Señor está atento a escuchar nuestro clamor, hermanos. Y cuando creemos que estamos solos, donde más cerca está Dios de nosotros. Gloria al Señor. Y la palabra me lleva también a José. Vamos a hablar un poco de José, porque más que todo voy a hablar de otro personaje. Y dice la palabra en Génesis 50:28. La ingeniera, por favor, si lo puede colocar. Yo creo que todos los hermanos han escuchado, han leído la historia de José, ¿cierto? Fue vendido por sus hermanos. Y es algo que impacta nuestro corazón de escuchar esa historia, pero Dios tenía un propósito con la vida de este hombre, de José. Ya lo tenemos. Dice, vosotros pensáis, mire lo que le dijo José a sus hermanos, cuando ya esos sueños que él había tenido se estaban cumpliendo, se habían cumplido en su vida, y sus hermanos que lo habían vendido. Yo sé que ustedes han leído esa historia. Un día llegaron a él y se inclinaron tal y como él lo había soñado. Y José le dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, gloria al Señor, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Sigamos con el 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Hoy te dice el Señor, no tengáis miedo en medio de esta prueba.
No tengáis miedo en medio de ese proceso que estás viviendo. Yo sustentaré, te dice el Señor, a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué tremenda historia. A mí me impacta esa historia de José. Y el Señor nos habla hoy a través de esa historia. Cualquiera que tuviera en el lugar de José, de todo lo que este hombre tuvo que vivir, yo creo que si estuviéramos en ese lugar, hubiésemos tirado la toalla. Quizás renegaríamos, pero Dios, ¿por qué yo en este pozo? ¿Por qué mis hermanos? Y empezar a maldecir. Pero él en cambio siempre estuvo glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Entonces, así es como actúa Dios en medio de los problemas. Y nos dice que no nos desesperemos, gloria a Dios, gocémonos, como decía la alabanza, alaba a Dios, si estás llorando, alaba, sí, porque el Dios mueve su mano. A veces queremos que las cosas pasen ya, pero todo pasa en el tiempo que Dios tiene cronometrado para cada uno de nosotros. Aferrémonos a esas promesas que Él tiene para nosotros si le amamos, porque si le amamos, ya sabemos lo que acabamos de leer, todas esas cosas de lo malo vamos a sacar lo bueno y van a obrar para bien a nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a leer, gloria al Señor. Vamos a la palabra en segunda de Samuel, aquí donde más quiero enfatizar. Segunda de Samuel, capítulo 5, vamos a leer el versículo 17 hasta el versículo 25, creo que trae ahí, vamos a ver, segunda de Samuel. Gloria a Dios. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por el rey sobre Israel, subieron todos que los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. El que sigue, mi hermano. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle del Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, le dice David a Dios, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David. ¿Qué respondió Jehová a David? Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. El 20, mi hermano. Y vino David a Baal-Perasín, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. El 21, mi hermano. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Gloria a Dios. El 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de los balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. El 25. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Sejer. Gloria a Dios. Los hijos de Dios estamos llamados para ser más que vencedores. Dígale a mi hermano que está a su lado: somos más que vencedores. Hemos sido llamados para ser ¿qué? Más que vencedores. Y estamos llamados a la victoria, mi hermano. Aunque estés hasta aquí, mi hermano, aunque creas que Dios te ha abandonado, aunque creas que Dios no se ha acordado de ti, el Señor te ha llamado con un propósito. Y Él te dice: yo te he llamado para no que te rindas, no para que te quedes ahí arrastrado. Te he llamado para que seas más que vencedor, para que obtengas la victoria por el cual yo te he llamado, te dice el Señor. Porque el enemigo nos hace creer que hasta ahí llegó todo, que ya no hay más nada para nosotros. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo sé que la palabra se trata de Dios y no de mí, pero a través de los testimonios de lo que pasa en nuestra vida podemos ser luz, podemos ser una palabra de aliento para otra persona. Hablo de mí porque son tantas cosas que Dios ha permitido que yo pase, y de esa manera Dios ha moldeado mi carácter. He aprendido a amar, a querer aunque no reciba de la misma manera, y he aprendido que a través de todas esas dificultades que Dios ha permitido, Él me ha preparado, ha moldeado mi carácter, me ha hecho una persona paciente. Y todas esas cosas no son porque yo soy la super, no, sino porque Dios a través de su gracia
y de su misericordia permite que sea moldeada a través de esos procesos. Gloria al Señor. Y hermanos, me acuerdo de algo tremendo que pasó a mi vida, de tantas cosas, fue lo que más me movió. Y fue que en el 2009, mis hermanos, yo supuestamente iba a tener a mi tercer bebé. Y estaba gozosa, ustedes no se imaginan, era el tercer bebé que iba a tener, pero no era un bebé. Y cuando ya todo salía positivo y con mi esposo, mis hijos estaban pequeños, Jonathan tenía 2 añitos, mi hija tenía, Jonathan tenía 4 años, mi hija tenía como 6, 7 años. Y mi hermano, todo eso me traía el Señor a la mente anoche, estaba terminando de leer ahí la palabra. Y fue un proceso tan fuerte que cuando a los 3 meses y medio, 4 meses que le hacen a uno la primera ecografía, yo voy toda contenta, mi esposo me decía, espérate, digan qué es, me llama y yo voy, mejor dicho, estábamos emocionados. Cuando para sorpresa, cuando me están haciendo ahí la ecografía, yo siempre opto por mirar la cara del médico, porque yo digo, dependiendo de la cara de él, algo está pasando, está bien o todo. Y me concentro a mirarlo a él cuando veo que él hace una cara de sorpresa, yo me preocupé. Y ese doctor me dice, ¿a usted quién le dijo que estaba embarazada? Y yo, ¿cómo así? ¿A usted quién le dijo que estaba embarazada? Yo dije, no, sí, los exámenes, me hice de sangre y todo. Dijo, usted no está embarazada, usted tiene un tumor en su matriz. Tenía tiroides, no sabía, y esa tiroides no dejó desarrollar ese bebé y se formó un mioma, un tumor, algo así. Y yo quedé en un shock tan tremendo, hermanos, que yo no supe a qué hora llegué de mi esposo, no me acuerdo a qué hora agarré taxi. Y fue tan duro ese proceso en mi vida, porque cuando yo llegué allá, el médico me dio un proceso que tenía que hacer para expulsar eso. Él me decía, no lo hagas de noche, lo tienes que hacer de día porque eso va a seguir saliendo de tu cuerpo. Si tú ves que hay mucho sangrado, no te preocupes porque es que eso se va a desintegrar con lo que yo te mandé, las pastillas, y así va a pasar. Y yo angustiada llamé a mi familia que son cristianos y todos los que oraran por mí, pues estaba muy angustiada. Hermanos, y hice todo ese proceso y empecé así como dijo el doctor a votar. Yo pensé que eso era normal porque él me lo había dicho. Mi mamá me dijo, no esperes que llegue la noche, haz esto. Ya estaba lejos en Venezuela y yo estaba sola con mis hijos y asustada. Y fue tan tremendo porque cuando yo empecé, estaba mi hermana conmigo, pero ella estaba ese día, tenía que servir en la iglesia y se llevó a mi hija y me dejó con mi hijo de 4 años nomás. Cuando yo empecé a ver estrellitas y mi cuerpo se iba, yo caí y empecé a sangrar. Nadie se estaba dando de cuenta que yo me estaba desangrando en ese baño, solamente mi hijo Jonathan. Cuando él llega, gloria al Señor, me gozo en el Señor por todo esto que me ha permitido pasar. Cuando él llega y me ve ahí como siendo un niño y él pega el grito y yo le tomo de la mano, alcanzo a decirle, llame a su papá, y no supe más. Y hermanos, en ese momento tan fuerte de shock, porque cuando me hicieron todos los exámenes pertinentes, dice el doctor, está el tumor enterito, ya botó prácticamente fue su sangre. Esa mujer está muriendo y yo sentía, o sea, escuchaba todo, pero no estaba ahí, sentía que me estaba yendo. O sea, es algo tan terrible sentir que usted se va. Y yo gritaba, pero mi esposo dice que yo no gritaba, que no me dejara morir porque mis hijos estaban muy pequeños y yo los quería ver crecer. Uno de mamá siempre quiere ver crecer a sus hijos. Y fue algo tan tremendo y todo ese proceso, la cirugía, tocó sacarme eso de mi cuerpo. Y Dios me decía, ayer me acordaba y me decía, ahí estuve yo contigo porque cuando a mí me hicieron la cirugía yo no sentí nada. Me levanté de esa cirugía, hermano, y me dolía el dedo porque tenían ese aparatico que le ponen a uno acá. Me estaba apretando y yo dije, ay, ¿por qué me duele tanto el dedo? ¿Qué pasa? Y no sabía ni a dónde estaba. Cuando yo estaba despertando de ese lugar, hermanos, de ahí de esa camilla, sentí que el que estaba ahí se levantó y me sobó la cabeza y se fue. Y le digo yo a la enfermera, enfermera, mi mamá estaba aquí conmigo. No, mamita, aquí nadie puede entrar, usted está en observación. Pero es que había alguien aquí sentado conmigo. Digo, no, usted no, aquí nadie ha entrado, usted siempre ha estado sola. Y en ese momento yo lloraba y yo decía, el Señor estaba conmigo en este momento tan difícil. Y el Señor me lo recordaba que cuando leía esta palabra, gloria al Señor. ¿Y a qué voy con esto, mis hermanos? Hay momentos en que el enemigo se levanta. Mire, David fue ungido como rey y enseguida que él fue ungido, dice que vinieron los filisteos
contra él. Se levantó el enemigo de una manera tremenda en la vida de David. Gloria al Señor. Y este hombre fue ungido como rey, y cuando se levanta el enemigo contra él, él entendió que Dios estaba con él. Él entendió que no estaba solo, que Dios poderoso, que lo había ungido, que lo había llamado, no lo iba a dejar solo. Gloria al Señor. Y así entendemos nosotros, gloria a Dios. Y dice la palabra en el versículo 31 que leímos, de segunda de Samuel, gloria a Dios, 5:17. Vamos a leerlo acá nuevamente. 5:17. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle. Gloria al Señor. Viendo que ya ha sido ungido, mire, se levanta este pueblo terrible en contra de David. Pero hermanos, algo que más me impacta a mí, que es en el 37, dice, gloria al Señor. Es en Romanos 8:37, mis hermanos. Gloria al Señor. Aquí me confundí, fue donde leímos que él fue al Señor y le dijo: Señor, debo ir a pelear. Segunda Samuel 5:17, gloria a Dios. ¿Qué, mi hermano? Es segunda de Samuel, gloria a Dios. Amén. 5:19 y 20, si dice la palabra. Entonces consultó David a Jehová. Esta es una parte donde a mí me impactaba cuando leía esta historia, que él se levanta el enemigo y él lo primero que hace es ir a consultar. Digamos todos, mis hermanos, presencia de Dios. Y eso fue lo que él entendió en ese momento, fue a la presencia de Dios. Él, con todo ese ejército que tenía, toda esa artillería, no fue a unir el ejército, a colocarlo en marcha, ni mucho menos la artillería. Dice la palabra que él fue y consultó a Jehová. Era algo que tenía David, era que él todo le consultaba al Señor. Él entendía que esa intimidad con Dios era muy importante para ser más que vencedor y para obtener la victoria que él necesitaba. No era con el ejército, no era con esa artillería, no era con esa armazón que ellos tenían en ese momento, era con la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios va delante de nosotros, así el enemigo se levante, así tu misma familia se levante, así el amigo, aquel que creas amigo, se levante. No, mi hermano, eso no nos debe dar miedo, sino que sabemos que aunque el enemigo se levante, el Señor es el que nos da la victoria. Y eso lo entendía David, eso lo tenía claro David hasta ese momento. Por eso él dice que consultó a Jehová. Y es lo que Dios nos enseña en esta mañana. En medio de cualquier situación que se nos levante, mi hermano, por muy difícil que sea, siempre debemos de consultar primero a Jehová Dios, que Él tiene la respuesta correcta, Él tiene la respuesta en el momento preciso para cualquier situación que estemos viviendo. Gloria al Señor, porque Él lo dijo, lo prometió, que estaría con nosotros de lunes a viernes. Sería que lo dijo el Señor, todos los días de nuestra vida, y donde quiera que estuviésemos, Él estaría con nosotros como poderoso gigante. Entonces este hombre David era un hombre que tenía intimidad con Dios, y eso es lo que se ha perdido, mi hermano. A veces consultamos al consejero que nos da el mal consejo, a veces consultamos allá al brujo que dicen que es muy bueno, que lo que él dice eso es. Y hermano, wow, tremendas las consecuencias cuando buscamos en el lugar equivocado. Pero hoy el Señor nos dice: esa es mi presencia, que tú tienes plenitud de gozo en medio de cualquier dificultad que se te levante, en medio de cualquier gigante que se quiera levantar.
y te quiere amedrantar, así como lo hacía ese filisteo, gloria a Dios. Pero es allí donde somos afianzados, es allí donde nuestra fe es afianzada, es donde Dios nos permite ser procesados, porque en medio de ese proceso es que Dios trabaja en nosotros, gloria a Dios. En medio de esa dificultad, de esa crisis, es donde Dios trabaja en cada uno de nosotros. Quizás tenemos un carácter fuerte, quizás no tenemos paciencia, ¿sí? Quizás somos arrogantes, orgullosos, prepotentes, como predicaba la hermana Nancy una vez, ¿cierto? Un sábado, tremenda palabra que el Señor me hablaba ese día. Y eso Dios lo quiere, en medio de esos procesos, quiere cambiarlo. Porque así no vamos a llegar a ningún lado. Como decía el pastor, a veces llegamos acá y gloria a Dios, alaba a Dios, pero en la casa, en la calle somos totalmente diferentes. Y el Señor dice, es necesario que entres en intimidad conmigo, para que en medio de esa situación que yo te he permitido vivir, puedas ver, levantar bandera a tu favor, te dice el Señor en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, es allí en esa presencia de Dios, en esa intimidad con Dios, que nosotros vemos su gloria a Dios, vemos esa luz al final del túnel, mis hermanos. Yo, después de ese proceso fuerte de muchos que he vivido, donde no me podía levantar porque mi hemoglobina quedó en 5, quedé como un papel, hinchada, vuelta a nada, y en ese proceso fue donde Dios me enseñó que solamente dependía de Él, no del médico, no de lo que el médico dijo. Le dice a mi esposo, dele todo lo que ella pida, porque ella quedó muy mal. Y ella, dice una señora que fue a visitar, hermano, es tan tremendo a veces, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, ¿sí? Ser muy sabios. Esas abuelas fueron a visitarnos y yo allá en el cuarto y allá afuera le dijeron, ay, ella de esta no sale, ella se va a morir, está muy mal. Y yo escuchando y llorando, y ahí fue donde Dios me regala esta alabanza. Simplemente alaba. Y yo levantaba las manos y decía, Señor, yo alabo así esté llorando, pero sé que de esta voy a salir, porque soy tu hija y tú tienes propósitos para conmigo y para con mis hijos. Y yo sé que más de un hermano ha pasado procesos duros, difíciles, pero recordemos, hermanos, la presencia de Dios va delante de nosotros cuando amamos a Dios sobre todas las cosas. Él siempre va a pelear a favor de nosotros. Así si el enemigo se quiera levantar, gloria a Dios, y tenemos que ser obedientes. Dice la palabra que cuando el Señor le dice a David, ve, ¿qué pasó? ¿Será que David se quedó allí asustado? ¿Será que David se quedó queriendo renunciar, queriendo ser un derrotado más, decir no puedo más? Dice la palabra que él obedeció, porque él fue tal y como Dios se lo había dicho. Y más adelante dice la palabra que volvió los filisteos y se levantaron a contra de él, hermanos. A veces nos pasa eso, el enemigo ataca una vez, creemos que ya pasó, pero sigue, y como que uno dice, bueno, ya basta, tantos problemas a la vez. Pero gloria a Dios, porque Dios te está procesando. Dios algo bueno va a sacar, hermanos. Dios estaba preparando a este joven porque iba a ser rey. Y Dios te está permitiendo pasar procesos porque hay algo grande para tu vida y para tu familia. Y esto que estás viviendo es un proceso para lo que Dios tiene para ti, porque Dios tiene grandes cosas para con nosotros. Pero es necesario pasar los procesos que Dios nos coloca en nuestra vida. Gloria a Dios. Es necesario que pasemos esos procesos para ser moldeados, para ser reyes y sacerdotes, linaje escogido por Dios. Porque cuando Él venga a buscarnos, va a venir por gente que dijo, Señor, superé las pruebas, las dificultades, aquí estoy, porque tu palabra un día me dijo que, Señor, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Señor, yo pasé por pruebas, por dificultades, pero aquí estoy, Señor, delante de ti. Y tú estabas conmigo siempre, nunca me dejaste, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de esos procesos difíciles, Dios, el enemigo se ha querido levantar en contra de nosotros, en contra de tu pueblo. Pero tú nos enseñas, Dios, a que hay que amar tu presencia. Anhelemos tu presencia cada día, me decías en esta mañana, que debemos anhelar tu presencia, Señor. Como decía el salmista, bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. No te olvides de todo lo que Dios ha permitido en tu vida. Él te dará la victoria. ¿Cuántos han sido bautizados por el poder
sintonía.